Bueno, hola a todos y todas los que estén escuchando este encuentro. Acá tengo el honor de tener la presencia de Shankar, eh, que me urge presentarlo, ya que, no sé, de mis 28 años de práctica, es uno de los practicantes más serios que conozco. De hecho, es uno de los 3 únicos yogis que conozco, y eso de que conozco, sin exagerar, más de 1000 profesores de yoga. Eh, y bueno, en realidad lo que nos reúne es la bodichita, ¿no? Para beneficio de todos los seres, abro esta presentación con preguntas, como para acompañar este viaje. Y la primera pregunta va a ser sobre la dirección a la que apunta el yoga, que es la gran diferencia entre lo que vemos del yoga comercial, del yoga eh, de shopping que vemos normalmente como oferta. ¿Cuál es la dirección en la que, por lo menos en tu perspectiva, hacia qué dirección apunta? Bueno, bueno, buenas tardes a todos también, para el que sea que esté viendo, ¿no? Es una buena pregunta. Es como una pregunta final también, ¿no? Porque si uno tiene clara la dirección, tiene claro todo. Mira, yo veo que hay dos direcciones, básicamente. Una le puedo llamar una dirección periférica, que tiene que ver eh, con el deseo, básicamente con el deseo. Y otra dirección, vamos a ponerla como en opuesto inclusive, una dirección de fe. Son distintas. El deseo y la fe son opuestos. Eh, Esa dirección de deseo tiene que ver con el personaje que ha sido creado entre los 7 y los 15 años, 16 años, eh, que ha sido creado básicamente a través de miedos inculcados para que esa persona pueda lidiar con lo que supuestamente la vida le va a llevar, ¿no? Le va a traer la vida difícil, va a tener que vérselas por sí mismo, va a tener que protegerse de que no lo engañen, va a tener que lograr sus sueños, que es una palabra que por ahí se repite continuamente, ¿no? Vas a cumplir tus sueños. Y eso parece ser como el motor de, de la vida de la mayoría de las personas. Y parece ser no solo el motor, sino que la referencia. O sea, si me estoy acercando al supuesto sueño, estoy viviendo bien la vida o estoy haciendo bien las cosas. Y si me estoy alejando de eso, estoy haciendo mal las cosas. Aclaro esto porque de repente una persona puede entrar en un camino, sea lo que sea, en un camino espiritual, vamos a llamarle así, eh, pero desde este lugar. Entonces, porque su sueño a lo mejor es ser maestro, por decir algo, ¿no? O porque su sueño a lo mejor es dedicarse a, no sé, a dar clases, por ejemplo, ¿no? O ser alguien en un mundo donde le ha costado ser alguien, ¿sí? Donde no es famoso, donde no logró riqueza, donde no logró nada, le queda el mundo espiritual como un espacio donde puede ser algo por fin, ¿no? Eh, y esa viene a ser la misma dirección que yo llamo dirección de periferia, o sea, es una dirección que ha sido casi cultivada en todos nosotros desde, como te digo, desde los 7 años, desde que ya la persona tiene lenguaje y empieza a rozarse con el mundo y va al colegio y bueno, y tiene la influencia de la televisión o de los medios y te cuentan las cosas, te cuentan cómo son las cosas. Yo recuerdo de niño más de alguna vez que algún profesor me dijo, tienes que, uno acá aprende, porque yo le discutía que por qué eran tan estrictos con cosas tan absurdas, ¿no? Y me decía, porque en la vida no vas a poder elegir, ¿entendés? Y esto te prepara para la vida, lo cual es un error terrible porque en mi caso no fue así para nada. O sea, todo lo que me dijeron en el colegio y todo eso no se cumplió para nada después en la vida. Nunca se me presentó la vida, ¿sí? Como diciéndome, tenés que vértelas conmigo, tenés que ganarme, etcétera, etcétera. Viste que se usan esas palabras, ganarse la vida, etcétera, etcétera. Entonces, hago esa pequeña introducción porque si no, no se entiende la otra dirección. La dirección a la que apunta el yoga es una dirección existencial.
no es una dirección de deseo, no es una dirección que es motivada desde afuera, ¿no? Porque yo puedo hacer que alguien desee algo. Le puedo contar una historia y hacer que la desee. Así de simple. Pero es algo artificial, artificial en el sentido de que viene desde afuera, es una influencia exterior. Si le contaran otra cosa, esa persona desearía otra cosa, entonces su deseo no es tan real. La dirección del yoga es una dirección existencial, es decir, no viene cuando, o no se presenta la posibilidad de esa dirección cuando te cuentan, ¿no?, acerca de la vida, sino que más bien surge como una inquietud innata, ¿sí?, muy desde el pecho. Por eso a veces no es clara mentalmente. Mucha gente está buscando esa dirección existencial, pero como mentalmente está confusa, entonces cree que tiene que ver con otras cosas, ¿me entendés? Pero en realidad está buscando satisfacer o llenar como una gran incógnita que tiene y que tiene que ver con su naturaleza, con qué es lo que hace acá, qué es esto que llama yo, si es que se preguntó un poco más, ¿no? Y qué es todo esto que se presenta y que le llamamos vigilia, ¿no? Se presenta, en algún momento se empezó a presentar, desaparece a la noche, aparece otra vigilia muy parecida que se llama sueño durante la noche, se vuelve a desaparecer, desaparece por completo en el sueño profundo y luego vuelve a aparecer la vigilia. Y a todo eso, si una persona no está tan cargada de esta información simplemente que te cuenta cómo son las cosas, se termina encontrando con un mundo muy misterioso, muy misterioso. Tanto las nubes, los árboles, el cielo, la tierra, como su propia experiencia de ser. Lo cual también es algo como que se ha intentado sacar, ¿no? Nuestra cultura moderna se caracteriza justamente por sacar dos conceptos para mí que son claves, o más que sacarlos, caricaturizarlos. Uno es ese concepto Dios o realidad, y el otro es ese concepto ser o yo, ¿entendés? Y eso se ha caricaturizado. Entonces, la dirección del yoga comienza a verse, a notarse, a olerse, cuando la persona empieza a preguntarse y no a proyectarse. Por eso decía que es periférica la dirección que generalmente se toma, porque es una dirección de proyecto, donde yo doy vuelta y mientras más me acerco a ese proyecto, en teoría estaría bien. Y hasta le sumo la caricatura de la realidad diciendo, si las cosas no me salen, es porque hay alguien que me está, o algo, castigando, ¿me entendés? Porque estoy haciendo las cosas mal. Cuando partiste mal de entrada, ¿entendés? Cuando no has podido distinguir, no hemos podido distinguir la proyección, ¿no?, de esta pregunta, de esta inquietud existencial. Entonces el yoga toma esa dirección. Surge cuando la persona se empieza a preguntar por sí mismo acerca de todo, y cuando te preguntas no hay respuestas. Entonces, como no hay respuestas, porque si hubiera alguna respuesta sería tú propiamente respondiendo, entonces buscas en libros, ¿no? Y los libros tampoco te dan respuesta. Entonces ya va a llegar un momento en donde la persona va a tener que buscar en sí misma, por lo que sea que implique eso. En un principio, la persona que se considera solamente un cuerpo, entonces no es raro que tenga algún acercamiento, alguna práctica psicofísica o una práctica corporal. Después, esa persona a lo mejor, no sé, considera que más profundo que el cuerpo son sus emociones, por ejemplo, ¿no? Yo recuerdo que de niño decían, no tienes que fijarte en el cuerpo, sino en los sentimientos o ese tipo de cosas. Que es lo mismo en realidad, no es tan diferente, están todos al mismo nivel. Lo que pasa es que es pasar a una creencia distinta, no es como llevarlo más a lo interior. Entonces a lo mejor se acerca a cosas que movilicen más sus emociones, buscando alguna emoción que le dure, alguna emoción que le satisfaga. Y después a lo mejor hasta más profundamente se da cuenta que todo el enredo está en la mente. O sea que lo que se pregunta y lo que se responde y lo que decide y lo que no decide parece ser sílabas, lenguaje que se mueve con total libertad. Esa es la cuestión. O sea, el lenguaje como un flujo se mueve con total libertad. Si la persona sigue, se va a dar cuenta que antes de la mente hay algo más, pero que no puede acceder ni a través del cuerpo, ni a través de alguna emoción particular, ni tampoco a través de ninguna idea en particular. Y entonces ahí aparecen lo que yo llamaría los caminos espirituales, o mejor dicho, los caminos iniciáticos. Yo los pondría a diferencia, ¿no? Porque hoy se le llama caminos espirituales
a cualquier cosa que uno haga que tenga que ver con creer en algo de por allá o algún dios en particular o algo así. Sin embargo, el camino iniciático, ¿sí? Es como el camino que toma de vuelta a la persona que fue hasta la periferia, que quedó insatisfecho, y entonces toma la dirección completamente opuesta, una dirección que es muy rara de tomar, que es la dirección de su propia fuente, la dirección de sí mismo, lo que está antes que todo, inclusive antes que la mente. Entonces, para abordar eso, es que muchas tradiciones en el mundo han desarrollado modos, ¿entiendes? Modos de poder abordar eso. ¿Cómo abordo algo que no es mental? ¿Entiendes? Cómo abordo algo que me trasciende y al mismo tiempo está aquí siempre? Bueno, entonces ahí es donde aparece todo el desarrollo de las prácticas, de los pasos de esas prácticas, de posibilidades, y tenés posibilidades psicofísicas como el Kriya Yoga, por ejemplo, que es un modo, es a través de prácticas específicas del cuerpo-mente, la persona va arribando a esta dirección. Es algo muy fino también, por ejemplo, ahí. Tienes otras prácticas como, por ejemplo, a través de mantras, tienes prácticas como lo que llaman hoy meditación, adoración y otras cosas más que son propias de las tradiciones, pero que solo tienen sentido cuando se ha tomado esta dirección. Es decir, cuando la persona ya no confía en la proyección, porque se da cuenta de que lo que sea que proyecte, lo que sea que alcance, es algo que se va a acabar. Y no se va a acabar tarde o temprano, se acaba ahora. Siempre que se acaba es ahora. No importa que digamos, no, pero déjame guardarlo un añito más. Bueno, pero cuando se acabe eso va a ser ahora, igual. Entonces es inmediato en verdad. A eso es lo que las tradiciones de Oriente, y particularmente la budista, le ha puesto mucho énfasis con esta idea de la impermanencia, ¿no? Así que yo diría que la dirección del yoga es la dirección existencial de la persona, una dirección olvidada por estar caricaturizada. Bien. Omitiste algo, que no fue algo casual, que lo omitiste un montón de cosas que tal vez nuestra educación de mercado, al ver la oferta de retiros de yoga y de 16 horas de yoga para tener un profesorado instantáneo, incluyen. Omitiste tener el abdomen plano, omitiste el yoga que es para el bienestar, para hacerle un culto al cuerpo, el yoga con sogas y colgarse y darse la vuelta o hacer lo que se llama invertidas, un montón de verticales, ¿no? Que de nuevo, todo este culto a como una suerte de circo o stretching va en dirección a potenciar al personaje, no a liberarte o sea, no es una dirección existencial todavía. Eso es No. la tendencia de la moda y del yoga establecido, el yoga comercial, ¿no? Lamentablemente sí, lamentablemente sí. Lo omito porque en verdad no lo considero. O sea, creo que tiene su valor como cualquier ejercicio que uno pueda hacer de cualquier cosa, pero no tiene nada que ver con el yoga. Y de hecho eso no tiene más de... Eso empezó en los 90, entonces es algo en los 80, finales de los 80. Es gente que va a la India y encuentra algo exótico, lo trae acá y lo vuelve mercado. Recuerda que nuestra cultura se basa en el mercado, es eso solamente. Si tú puedes intercambiar algo a través de algo, es válido. Si tú puedes volver mercado algo, entonces vale la pena. Y eso es algo que está completamente fuera desde las bases del yoga. Si una persona quiere acercarse al yoga, eh, todas estas formas corporales de trabajo no pertenecen a la esfera del yoga, ni siquiera porque algunas personas, por ejemplo, yo he escuchado mucho, ¿no? En formaciones, de hecho me toca mucho, a gente que viene de estos lugares, que dicen, no, yo trabajo el asana nada más, ¿sí? Porque, claro, cree que mover el cuerpo o hacer posturas es asana, por ejemplo. Y eso no es así tampoco. O sea, el asana es un trabajo extremadamente fino, se parece más a lo que dirían en Tai Chi Shan Xuan, ¿me Claro. entendés? O sea, no es que porque yo me paro de cabeza, como, sino cuál es la diferencia con un circense, que es maravilloso, es hermoso para disfrutar como un cuerpo puede hacer tantas figuras distintas y lo que sea. Pero el asana no tiene que ver con eso. El asana tiene que ver con dejar al cuerpo en una condición donde está estable, donde está confortable y donde desaparece en la escena, justamente. Por eso el cuerpo se abre. Y eso yo no creo, al menos que seas muy talentoso, no sé, yo no creo que eso se pueda lograr simplemente
haciendo acrobacia o fortaleciendo particularmente los músculos, que también es algo que el yoga no invita. El yoga no invita a que los músculos se aprieten más, sino que todo lo contrario, tiene que haber una estructura fina y sin pedazos, y todo lo demás tiene que estar blando y pomposo y abierto. ¿Me entendés? Entonces ni siquiera en esa dirección podríamos llamarle yoga. Por eso no lo considero, porque no forma parte de lo que yo llamo yoga tradicional, ¿no? O sea, que es el único en verdad que hay. Todo lo demás son, eh, ¿qué palabra usar para que no sea duro eso, ¿no? Pero son formas profanas, son formas de profanar algo. Eso, ¿me Claro. entiendes? O sea, el yoga es uno solo. Y si yo lo profano, claro, lo puedo volver un ejercicio de hiperventilación, lo vuelvo una terapia que puedes experimentar, y una persona que a lo mejor nunca respira, se la sobreoxigena un rato y se canta algo, y claro, la persona vive una emoción, como te decía antes, ¿viste? Tiene un sentimiento distinto, y eso también se termina volviendo mercado y termina siendo como un ibuprofeno, como la cultura del ibuprofeno, ¿no? O sea, Totalmente. sentirme un poquitito distinto un rato, y después cuando lo necesite de nuevo, entonces otro rato, y así. Entonces, claro, no, lo omito porque no me parece que pertenezca a esta esfera. Si tuviéramos que hablar de yogas, podríamos hablar del karma yoga, del bhakti yoga, del kundalini yoga, del hatha yoga, del raya yoga, del tantra yoga. Entonces ahí podríamos ver diferencias, ¿sí? Pero todos son yoga. O sea, en ninguno la dirección es otra. Claro. Los modos de abordarlo van a ser diferentes, nada más. eh, que tradicionalmente la dirección es Jivan Mukta, liberarse justamente de la Liberarse del jiva. individualidad del individuo. El jiva, claro, el jiva es el individuo. Entonces, jivan mukta no es un individuo liberado, como algunos creen, es la liberación del individuo. ¿Sí? O sea, de hecho, en lenguaje bien yoico, sería cuando jiva se transforma en shiva. ¿Sí? Shiva como lo real, así de simple, como lo real. ¿Sí? Pero sí, esa es la dirección, porque se reconoce que el jiva, el personaje este, se reconoce que fue creado, que no vino contigo desde el momento cero. Y se reconoce cómo va cambiando inclusive. Entonces, esa es una carga, eso es un lastre que llevamos, y que no nos damos cuenta que es un lastre porque estamos muy identificados con eso simplemente. Y lo que hace que yo esté identificado con eso es mi capacidad de soñar, mi absoluta eh, pasión por el deseo, ¿no? Por desear algo que no está acá, y salir a buscarlo, salir a generarlo, crearlo. De eso está hecho el jiva, ¿no? Y también de la capacidad de creer, de darle importancia a las cosas, de cosificar. Eh, Totalmente, totalmente. De hecho, para que una persona pueda desear, va a tener que, imagínate, para que nuestros deseos como los vivimos se puedan expresar, se requiere se requiere cultivar mucha confusión. O sea, nosotros nos aferramos a los cuerpos por más que veamos que los cuerpos se mueren, por más que veamos que los cuerpos envejecen, por más que veamos que los cuerpos cambian, lo vemos todos los días, y sin embargo hay todo un mercado para que eso no cambie, o para que eso se disimule, ¿no? Con operaciones, con teñirse, con esto. No digo que eso está mal o que está bien, no es en esa esfera donde estamos hablando. Lo que estoy diciendo es que cómo es posible que, que yo, viendo los cambios, viendo los ciclos inclusive, intente igual, viste, que eso se congele. O sea, para llegar a ese punto, tiene que haber sido en nosotros, se tiene que haber cultivado en nosotros mucha confusión, porque no estamos actuando de forma sensata de acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Entendés? Y claro. ese es el lastre, ese es el lastre. Si fuera sensato no sería un lastre, sería el modo de justamente moverse en el mundo. Pero este no es el modo de moverse en el mundo, es el modo de intentar hacer cada uno su propio mundo. ¿Basado en qué? En el colegio, en lo que vio en la televisión, en los libros que lea, en las cosas que le tocó ver nada más. Dijiste algo que es interesante. Dijiste en el asana, sin partes y sin contracción, lo cual es interesante porque el modelo, digamos, dentro del yoga comercial, el modelo que se utiliza es el modelo anatómico, que es esto de cortar y dividir por partes, que es como medio opuesto al yug, ¿no? A la unión del yoga.
Y, y también contradice un poco una visión que está muy popularizada, capaz que no estás al tanto, pero como si un profesorado de yoga tiene a un kinesiólogo que dé una clase de anatomía, eso le da más prestigio todavía. Observás esta inmensa contradicción. O sea, Sí, si estoy, te corta más en partes y te aleja más de la visión de lo que es el yoga, siembra más confusión en dirección a... estoy al tanto. Estoy Claro, al tanto porque de hecho era la primera crítica que hacíamos nosotros hace muchos años con una hermana, Premayani, que también da clases, viste, una hermanita que era alumna y después una persona muy, muy especial. Con ella siempre solemos dar algunas clases y tuvimos de hecho un centro en Rosario. Y eso es lo que nos sorprendía mucho, ¿no? O sea, cómo hay tan poco yoga que tenés que rellenarlo con cosas que no tienen nada que ver. Y digo que no tienen nada que ver porque la dirección existencial que dijimos al principio, que es la que toma el yoga, se basa en tu experiencia, mientras que la dirección superficial o de la periferia se basa en la proyección, que no es tu experiencia, es tu promesa de experiencia. O sea, cuando tú logres, entonces vas a hacer de tal forma. Ahora, si la dirección existencial, que es la del yoga, se basa en la experiencia, entonces, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que empezar a abordar toda mi vida desde la experiencia. Y cuando yo experimento a mi cuerpo, al cuerpo como una experiencia, no experimento partes, experimento una unidad. De hecho, no podemos saber, yo no te puedo, si tú sin memoria, sin haber leído, no te puedo decir cuántas partes tiene tu cuerpo. ¿Entiendes? ¿Cuánta sangre tienes dando vueltas? ¿Qué sangre? Sientes sangre. Cuando sueñas a la noche, también te mueves en un cuerpo. Y sin embargo, lo sientes igual a este. Igual a este. No es que el cuerpo de los sueños tú lo sientes diferente y después el cuerpo en la vigilia tú lo sientes como un montón de partes que tienes que llevar para todos lados, ¿no? No, eso no. ¿Cuándo aparecen las partes? Las partes aparecen cuando la mente aparece, cuando el nombre aparece. Pero de vuelta, cuando experimento a mi mente como una experiencia, tampoco encuentro partes. Entonces, las partes en verdad para el yoga son nombres, ¿sí? Son nombres y no cosas en verdad. Por supuesto, alguien puede decir, no, bueno, pero yo te puedo agarrar y cortar y empezar a diseccionar y empezar a nombrar. Si tú no nombras, no aparece ninguna parte. Pero hasta inclusive, aunque me sacara un dedo, o me corte el pelo, o me corte las uñas, o el cuerpo crezca, nunca me experimento de nuevo, con más partes ni menos partes. Experimento una extraña experiencia de unidad. Digo extraña porque no es fácil definirla, explicarla, pero todos la compartimos. Todos la compartimos. Entonces, ya que el yoga se basa en la experiencia, justamente, y no en la proyección, la noción que va a tener del cuerpo, el modo en el que va a abordar el cuerpo, también va a ser desde la experiencia. Y aquí las partes no tienen nada que decir. Se usan los nombres para señalar pequeñas experiencias, como por ejemplo la experiencia dedo, ¿entiendes? O la experiencia ojo, ¿sí? O la experiencia lengua o la experiencia sabor, ¿sí? Pero no experimento partes. Hasta los sentidos, los 5 sentidos, por ejemplo, no los experimento separados, sino que están unificados de forma completamente natural. Sin embargo, tengo la capacidad de atender a uno o atender a otro, ¿sí? O no atender a ninguno. Pero las partes en sí mismas, así estructuradas, materiales, escritas, guardadas, eso es, digamos, pertenece más a la esfera de la mente simplemente y de la especulación. Lo que sí hay, y que yo no le llamaría partes, es el misterio de la relación. Uno puede decir relación de qué, y relación de este flujo. Relación de estos flujos de experiencia, el flujo oír, el flujo pensar, el flujo sentir, el flujo color, el flujo idea, ¿no? Hay una relación en todo eso. ¿Por qué? Porque no está partido, justamente. Y eso quiere decir yoga. Esa es la unión del yoga. No es que yo agarro las partes y las junto, sino que estoy reconociendo que en su base es única. Es como a la noche. A la noche sueñas con casas, autos, perros, gatos, tu propio cuerpo, emociones, ideas, chicas, lo que sea. Y si yo te pregunto cuando despiertas, ¿cuántos habían ahí en el sueño? Una sola experiencia de unidad extrañísima, extrañísima. Y de hecho ese es uno de los nombres de la realidad. Unicidad.
es uno de sus nombres también. Y en estos tópicos que estuve nombrando, ese yoga para el bienestar y proteger y embellecer y hacerle culto al personaje, ese yoga de partes, ese yoga comercial, digamos, ese movimiento, es mi percepción, pero yo creo que al mismo tiempo cumple cumple una función extra, cumple la función de ocultar todavía más al verdadero yoga, al yoga tradicional. Lo oculta Lo porque... hizo, lo mató, lo mató. O sea, pero imagínate que yo tengo que ponerle el nombre tradicional. ¿Por qué? Claro. Se Bueno, llama yoga nada más, ¿me entendés? No. y dijiste Kundalini, ¿no? Y la gente cuando escucha Kundalini, y yo probé tomar clase de Kundalini, es algo que es entre absurdo y irrisorio. Las de Kundalini de Yogi Bhajan, ¿no? De la persona que armó un sistema... Pero al menos Yogi Bayan, mira, yo no comparto, digamos, para nada su visión del Kundalini, ni veo ningún que esté, por lo que yo he conocido de eso, que lo practiqué de chico, eh, no veo ninguna base tradicional en eso, pero al menos tiene la diferencia de decir Kundalini Yoga de acuerdo a Yogi Bayan. Viste Ah, que está como en la marca, abajo, ya dice está abajo, dicho. según Yogi Bayan. Entonces, bueno, ¿qué le vas a decir? Nada. Pero el Kundalini Yoga del que hablamos, que de hecho por eso a nosotros en la formación nos costaba tanto, porque presentar el Kundalini Yoga es presentar el Hatha Yoga tradicional. El Hatha Yoga es Kundalini. Lo que pasa es que uno conoce pedazos del Hatha Yoga. El Kriya Yoga, por ejemplo, también es Kundalini, pero hay diferentes sistemas de Kriya Yoga. Hay un sistema de Kriya Yoga más moderno, que es el Kriya Yoga que viene de Yogananda, por ejemplo. Hay un Kriya Yoga de sistema más antiguo, que viene de la Giri Mahasaya, que es muy parecido, pero no es exactamente igual. Y hay otro sistema de Kriya Yoga, más antiguo todavía, que pertenece a los sastras y a los tantras, y que Swami Satyananda Paramahamsa, por ejemplo, reveló bastantes de esas kriyas, 21 o 22 en un sistema completo. Y ese Kriya Yoga, por ejemplo, es la creme de la creme, es el elixir del Hatha Yoga. Eso es realmente Kundalini, ¿entendés? Y no esto que se ha dado como la sobreoxigenación en diferentes posturas. Sí. No, y además de que siempre estas prácticas son como, como también, bueno, como también sucede mucho con todo tipo de prácticas como antiguas, tomar un elemento y alejarlo de la visión, de la dirección hacia donde está apuntando, ¿no? Hacia donde fue concebida esa tecnología Pero no porque, yo no sé si porque o sea, yo no veo por ahí tampoco tanto, en un momento lo pensaba así, pero no veo la malintención, veo que es solo ignorancia. O sea, es no meterse en profundidad simplemente. Eh, lo alejan de la visión porque tampoco no se conoce la visión. Si tú le dices a una persona qué es la visión, es una locura. Por ahí tú lo entiendes por tu práctica, también por el Dzogchen, por otros modos, ¿no? de sadhanas, ¿no? Prácticas internas, en donde eso se establece como lo principal. Pero después la gente ni siquiera sospecha, en verdad. Y eso es lo que a mí me da pena de las prácticas de yoga, y por eso siempre establezco esto de yoga tradicional, ¿no? No solo porque pueda ser confuso, sino porque no se aprovecha. Es como clavar un clavo con un celular, ¿me entiendes? O sea, te funciona, pero no estás usando el celular, ¿me entiendes? Es un mal ejemplo el celular, un parásito, ¿viste? Pero bueno, por poner un ejemplo, digo, lo estás usando muy mal, no sabes el potencial que tiene, solo porque se divorcia de la visión. Pero de nuevo, no podría estar divorciado de la visión, y esto es muy importante, si no se hubiese inoculado en el ser humano moderno esta, no sé cómo llamarle, esta superficialidad en donde se caricaturiza y se saca de la vida de la persona a la realidad única, llámale Dios o como quieras, y a la realidad del ser. Si eso no estuviese fuera de la persona y no fuera solamente un cuerpo con emociones o con locura mental, entonces solita la visión volvería a establecerse en cualquier cosa que haga, no solamente en yoga. A lo mejor es una persona como muchos maestros del tasawuf, ¿no? Del sufismo, ¿no? Que es un artesano, y a través de eso en realidad se está expresando la realidad única,
y el ser como su reflejo, ya que el ser es como un campo regular de esa realidad única, ¿sí? Porque la realidad única es lo que abarca todo. Entonces, cuando aparece con algo que decir o algo que mostrar, ya lo está haciendo desde una forma más regular, más regularizado, no está sintetizado, y eso le podemos llamar ser. Y eso es un honor. Eso es un honor para el ser humano, es lo que lo vuelve tan noble. Ha olvidado su nobleza. El ser humano olvidó su nobleza, se la sacaron a través de caricaturizar la idea de Dios y del ser. Entonces no importa, mientras eso no esté claro, mientras eso no se comprenda, entonces no importa lo que practique, no importa las experiencias que tenga, porque todas van a estar referidas siempre hacia la superficie. ¿Qué lo va a abandonar? Esa es la cuestión. Claro, justo, y acá nombraste el último de los tópicos y preguntas que tiene que ver con el tema de la devoción, que está, no sé si es intencionado o no, pero hay como una gran contrapropaganda contra todo lo devocional. Sos tonto si tenés devoción, si esta cultura le hace culto a la razón. Mirá cómo, qué bien que estamos con la razón. Mirá qué bien que razonamos con todas las cosas que vemos. Pero aún así, en el tema de la devoción, porque dije 3 yogis que conozco. Uno es un Vaishnava muy devoto, de una forma en la que encuentro una forma madura, porque incluso con el tema de la devoción, a veces hay como una devoción prematura o una devoción en la que uno no se disuelve en su persona, sino que se guarda para sí eso, ¿se entiende? En la que no te lleva, no es una entrega, sino que es una insignia para portar, ¿no? Una devoción de cosificar, de separación, no disolverme en una unidad, sino, bueno, ahora yo tengo esto especial para mí, único y que me ensalza más, y estoy yo más cerca que... Entonces, resalta más el Shiva, ¿no? El Jiva, el individuo, en vez de entrega, de Sí, es más, yo diría que hoy es ridiculizado el tema del devoto. Primero porque, bueno, no se entiende realmente qué quiere decir devoción, ¿no? Pero aunque no se entienda, lo curioso es que, aunque se ridiculiza al devoto, se avala y se aplaude al fan de su equipo de fútbol, ¿entendés? Al fan de una marca. Imagínate lo absurdo que es eso. Una persona se pone ropa que tiene una marca, que él se vuelve un cartel de publicidad gratuito, que es devoto de esa marca, porque aunque le parezca ridículo a alguien que da plata, por ejemplo, no sé, el diezmo, por ejemplo, a la iglesia, no sé, o que alguien dé plata a los pobres o lo que sea, no le parece una locura dar plata a esa marca para ser él, ¿entendés? Un cartel de publicidad de eso, para pagar la vida superficial de un artista, ¿me entendés? Solo para poder verlo, ¿entiendes? Para pagar la entrada a un estadio de fútbol, ¿me entendés? Que se sostenga toda esa cosa que puede ser muy divertida, pero que de ninguna forma no es sensata, no pertenece a la esfera de la razón del mundo en el que decimos estar, no pertenece, no sé, no quiero meterle mucho en eso, pero digo, aunque ridiculicen el principio de la necesidad que tiene el ser humano de no estar distanciado, no estar viviendo en la separación, se utiliza igual, porque eso es innato en el ser humano, solamente que se le da una dirección de vuelta hacia la superficie y te deja como un fan. Todas las personas son fan de algo, de una serie, o de Netflix, o de una marca, o de un equipo de fútbol, o de un artista, o de lo que sea. Entonces no puede evitar tampoco este movimiento. Y ese movimiento, bien llevado, innatamente llevado, naturalmente llevado por el ser humano, es lo que se llama devoción. ¿Sí? Y eso es cuando toma justamente esta otra dirección, la dirección de nuevo, de la única realidad. Insisto, como no ha reflexionado a lo mejor mucho acerca de eso, acerca de la realidad única, o sea, aquello que está sosteniendo todos estos aparentes pedazos de experiencia, entonces, claro, la devoción también se pierde, no se entiende y se confunde con fanatismo.
Pero el único fanatismo que nosotros vemos constantemente y lo tenemos naturalizado son estas cosas que te nombro. Sí, sí, que incluye adherirse a un partido político que parece muy razonable y muy sensato, pero no sobrevive a ningún análisis, ningún examen ni profundo, ¿no? Ni Nada, superficial. y el fútbol, ni el deporte, ni nada, nada de eso. Y nadie está diciendo que es malo jugar al fútbol, pero bueno, jueguen al fútbol. ¿Por qué no juegan al fútbol? ¿Por qué tienen que ir a pagar a ver a otros jugar al fútbol? Juega al fútbol, diviértete. Ve a tus amigos jugar al fútbol. Libérense de la FIFA. Armen su propia FIFA en su casa, con sus amigos en el barrio y pásenla bien y listo, y después se acaba. Y eso es todo. Pero no, porque hay una fuerza, una energía tan fuerte en el ser humano, y esto tiene que ver con su nobleza. El ser humano es algo naturalmente noble. Tiene una condición muy especial en toda esta experiencia. Una Tan condición especial que puede olvidada, curar un animal, una condición olvidada. una condición olvidadísima, pero olvidada, pero que está ahí. O sea, está siempre a un paso de recordarla. Y es una condición muy especial y que la desperdicia justamente a través de estos cultivos que para mí no son intencionales. Y el que crea que es intencional, detrás de esa intención, solo está la única realidad también. Inclusive detrás del manipulador, detrás de la mente del que manipula, solo está la única realidad. Quizás para que hablemos de estas cosas, quizás para que se vuelva justamente a valorar. Es que es el baile, es el juego de la escondida de Dios, lila, ¿no? El lila. Y el baile, bueno, ahora hace poquito, el miércoles pasado, ¿te acordás que era el Mahashivaratri? Que justamente es la celebración cuando Shiva baila, ¿no? Baila y recuerda, consumiendo todo en esa danza. Recuerda primero que todo es una danza, porque de hecho eso no es filosófico, eso es lo loco de todas estas cosas, que a mí me sorprende siempre, las sabidurías, las tradiciones, digamos, tienen palabras tan perfectas para definir la experiencia, que no son filosofías abstractas, como puede ser de abstracto el Big Bang, como puede ser de abstracto un átomo, como puede ser de abstracto todo ese tipo de cosas, ¿me entendés? Que requieren software, que requieren números, que requieren fórmulas, que requieren que creas, sino que al decirte danza, o sea, ¿cómo uno podría definir más su vida si no es eso? ¿Entendés? ¿Cómo podría definir más tu vida si no ha sido eso? Y encima una danza en la que no es que vos tenés no es que yo pueda decir, no, para, yo no danzo. ¿Me entendés? No, no. O sea, es increíble. Hasta esas palabritas nos dan como una clave. Nadie se aferraría a un paso de danza, porque lo que importa es la danza. Nadie se aferraría a una nota musical de una canción que te encanta. No te quedarías escuchando la misma nota todo el tiempo. Sería ridículo, ¿no? Porque es la canción lo que a uno le gusta. Entonces ahí realmente hay sabiduría. Pero bueno, se ha hecho una buena propaganda como para que todo lo que huela a religioso, por ejemplo, yo digo religión y dicen no, pero digo yoga, dicen sí. ¿Y qué quiere decir yoga? Unión. ¿Y qué quiere decir religión? Volver a unir, o sea, religar. Estamos hablando de lo mismo. Pero se ha logrado esto, ¿no? Se ha logrado como rechazar ese tipo de cosas sin saborearlas, sino que rechazarlas desde afuera, muy desde afuera. Por más que después la persona en su casa llora sola, por más que la persona en su casa, cuando está enferma, cuando lo que sea, vuelve a eso. Por más que cuando ya no tiene salida, empieza a mirar en esa dirección. No importa cuál, pero quiere agarrarse de algo de eso. Entonces, bueno, ojalá, inshallah, no tengamos que llegar a esos puntos. Y la danza nos llevó hasta acá. Es que Y la la danza nos danza lleva hasta esta acá. te puso en el lugar donde estás, donde te toca ahora, eh, digamos, aparentemente develar esto, develar como cosas que han sido ocultadas. Así que bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo hace alguien para encontrarte? ¿Dónde puedo encontrar? Eh, wow, qué pregunta. Bueno, vivo en Córdoba, en Villa Yardino. Ahora estoy viviendo en Córdoba. Y bueno, como sabes, hay instancias de clases regulares que bueno, medio cabalgando al tigre estamos usando a la bestia, ¿no? Usando el Zoom, como por donde estamos hablando ahora, porque por ahí hay gente de otros países o de otros lugares y bueno, la cosa presencial se complica. Entonces, bueno, se pueden tomar clases vía Zoom los días lunes, jueves y viernes, en donde lo que hacemos es abrir justamente el yoga en
no puedo decir en toda su dimensión, pero digamos en lo máximo que da nuestra capacidad, ¿no? Nos centramos generalmente los días lunes en las prácticas de Hatha Kundalini, tradicional, los días jueves en Pranayam, exclusivamente trabajo respiratorio que yo considero que es muy importante y se deja muy de lado, no se remite solo a hacer una respiración así, ¿viste? O a sobreoxigenarse, hay algo profundo ahí en el soplo, ¿no? De hecho, el soplo sostiene la mente, eso es importante comprenderlo, sin soplo no hay mente, ¿sí? Y después los días viernes nos centramos en lo que yo considero los más importantes, que es la meditación y la contemplación. Y eso es como un espacio regular. Y después los días miércoles, hago algo que se llaman mandalas. Mandala quiere decir el universo de una realidad, como un universo completo. Entonces, generalmente estos mandalas duran 5 o 7 meses, depende del tema, y ahí nos centramos en algunos temas en específico y los abrimos, ¿sí? Para que la persona, viste, los aprenda, pueda masticar y degustar lo máximo posible de eso. Que ese es el modo en que yo encuentro en donde más se da las enseñanzas y las transmisiones. Porque a veces en las clases regulares también es algo moderno. No existían las clases regulares en otro momento, así que tú vas una hora a hacer algo. Tú aprendes un arte y la forma en la que aprendes ese arte te lleva a practicar un montón, te lleva a estudiar, te lleva a meditar, pero no está todo tan regulado. Entonces, volviendo un poco a eso, volví a este modo de los mandalas. Y eso es los días miércoles, ahora en marzo termina en el que estábamos. Calculo que pasará un mes o un mes y medio más y iremos al otro. Que curiosamente el próximo mandala que viene es la transmisión completa del yoga, justamente. El yoga basado en el sistema de Patanjali, esos 8 pasos, ese Ashtanga real, y el yoga de 6 pasos de Tirumolar, que es del sur de la India, que por ahí se conoce menos. El yoga de Patanjali es más, no es un yoga en verdad, no hay técnicas en Patanjali. Patanjali lo que expresó en los Yoga Sutras es una filosofía, una metapsicología, sí, muy profunda y que nos sirve, es muy útil para uno, para el que está caminando en esto. El de los métodos es Tirumular, del sur de la India, que tiene que ver más justamente con el Tantra y con el Kundalini. Y él le llama yoga de 6 pasos porque omite 2 ahí, los explica. Entonces vamos, eso yo considero que es una transmisión completa del yoga como base, ¿no? Para tener una base real del yoga. Y eso va a estar seguramente a partir de mayo, calculo, una cosa así, más o menos así. Hay un Instagram que se llama Espacio Bajra con B corta, AJRA, pero está bastante abandonado, o sea, lo último que se publicó creo que fue el mandala en el que estamos ahora, y de repente hago alguna publicación, antes eso estaba más activo. Pero te pueden Eh, escribir. Me pueden escribir ahí, a ese espacio Bajra, o directamente, ahí me gusta que la gente se comunique conmigo, directamente a mi teléfono, a mi WhatsApp, o lo que sea. Eso por ahí no sé cómo esto puede quedar, a lo mejor por ahí, para cualquier pregunta o eso, me pueden escribir directamente al teléfono. Me parece que es un poco más directo. O sea, por mí, mientras volvamos a lo más directo posible, genial. Mientras más hablemos así directamente, genial. Si podemos hablar por teléfono o si nos podemos encontrar en persona, mucho mejor también. Bueno, Claudio, Shankar, muchísimas Sí, gracias muchas gracias a ti. por tu presencia y hasta acá.